Amados, buenos días para unos, buenas noches para otros. Hoy vamos a practicar la lección 256 de un curso de milagros, página 457, libro de ejercicios, y estamos en la segunda parte. Antes de dar inicio a nuestra práctica del día de hoy, vamos a leer el tema, ¿qué es el pecado? Recuerden que este tema se tiene que leer por 10 lecciones consecutivas, desde la lección 251 hasta la lección 260. Entonces, leamos qué es el pecado. Yo les leeré el párrafo 5 y ustedes leen el tema completo. ¿Hasta cuándo, Hijo de Dios, vas a seguir jugando el juego del pecado? Esa es una pregunta. Y aquí nos vuelve a preguntar, ¿no es hora ya de abandonar estos juegos peligrosos? Y nos vuelve a preguntar, ¿cuándo vas a estar listo para regresar a tu hogar? Y nos vuelve a preguntar, ¿tal vez hoy? El pecado no existe, la creación no ha cambiado. El pecado no existe, la creación no ha cambiado. Acuérdense que la creación no es lo que estamos viendo, la creación no es el mundo, la creación no es lo que creemos que es. La creación, ya lo hemos leído en otro tema, que la creación es el Hijo de Dios y no precisamente el cuerpo, sino el espíritu. Acuérdense que la creación es el Hijo de Dios, la creación es lo eterno, lo divino. La creación es el Hijo de Dios. Y es lo que nos dice aquí. El pecado no existe, la creación no ha abandonado. La creación no ha cambiado. ¿Desea aún seguir demorando tu regreso al cielo? Y esa es otra pregunta que nos hace. ¿Deseas aún seguir demorando tu regreso al cielo? ¿Hasta cuándo, Santo Hijo de Dios, vas a seguir demorándote? ¿Hasta cuándo? ¿A qué le tenemos miedo de para regresar a nuestro hogar? ¿A qué le tenemos miedo para despertar? Si sabemos que el pecado no existe, que todos los errores que hemos cometido realmente se llevan a la luz y a la verdad. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir demorando nuestro regreso a casa? ¿Hasta cuándo vamos a seguir demorando nuestro regreso al cielo? ¿Hasta cuándo vamos a regresar al Padre? Y aquí en la lección 256 nos dice, Dios es mi único objetivo. Dios es mi único objetivo. ¿Qué nos dice aquí nuestro amado Maestro Jesús? En esta lección, en este tema. Bueno, ¿cuál es la manera de llegar a Dios? Aquí nos dice que Dios es nuestro único objetivo. Pues la manera de llegar a Dios es el perdón. El perdón es la llave de la salvación. Acuérdense que el perdón y la salvación vienen de la mano. Si no nos perdonamos y no perdonamos las supuestas creencias de que nos han dañado, de que nos han fallado, de que nos han lastimado, ¿cómo nos vamos a salvar? El perdón es la llave para regresar a casa. El perdón es la llave
para vivir en el cielo. El perdón es el camino para llegar a Dios. Puesto que a nosotros nos han dicho que el Hijo de Dios es pecador, se nos ha dicho que como somos pecadores vamos al infierno. Entonces, y nosotros no lo creímos. Y aquí Jesús nos dice que el perdón es el camino para el despertar, para la salvación, para regresar a casa. El perdón. ¿De qué nos vamos a perdonar? Pues nos vamos a perdonar el habernos sentido separados del Padre y del Hijo. El haber fabricado un mundo de terror. El haber fabricado un mundo de ilusiones. Es por eso que nos dice aquí, Dios es mi único objetivo. Y tenemos que pasar por el perdón antes de llegar a Él. Acuérdense que el pecado no existe, que el pecado son errores y que los errores se llevan a la luz y a la verdad y se desvanecen. Pero veamos qué nos dice aquí nuestro amado Maestro Jesús en esta lección. La manera de llegar a Dios aquí es mediante el perdón, no hay otra forma. Si la mente no le hubiese concebido valor al pecado, nos pregunta, ¿qué necesidad habría habido de encontrar el camino que conduce allí donde ya se encuentra? ¿Qué necesidad habría habido de encontrar el camino que conduce allí donde ya se encuentra? Y nos vuelve a preguntar, ¿quién tendría aún incertidumbre? ¿Quién podría estar inseguro de lo que es? ¿Y quién podría seguir durmiendo entre espesas nubes de duda con respecto a la santidad de aquel que Dios creó libre de pecado? Acuérdense que el Hijo de Dios es impecable, que es santo y que es inocente. Y aquí nos hace una pregunta. ¿Quién podría aún vivir en incertidumbre? Si nosotros realmente consideráramos que somos el Hijo de Dios y que somos impecables, no habría ninguna incertidumbre. También nos pregunta si la mente se hubiese concebido valor, si la mente no hubiese concebido valor al pecado, nos pregunta, ¿qué necesidad habría habido de encontrar el camino que conduce allí donde ya te encuentras? Nosotros creemos en el pecado y es por eso que creemos en la separación. Entonces, si nosotros somos impecables, realmente seguimos estando en Dios, seguimos en la mente de Dios, seguimos siendo un pensamiento de Dios y no habría necesidad de regresar a ninguna parte si fuéramos conscientes de eso, de que somos el Hijo de Dios y somos impecables. Y también nos hace otra pregunta, ¿quién podría estar inseguro de lo que es? ¿Quién podría estar seguro de lo que es si no le hubiésemos dado valor al pecado? Nadie podría estar inseguro si estuviéramos conscientes de que somos el Hijo de Dios a su semejanza, co-creadores con Él.
¿Y quién podría seguir durmiendo entre espesas nubes de duda con respecto a la santidad de aquel que Dios creó libre de pecado? Acuérdense que el Hijo de Dios es libre, libre de pecado, libre de juicios, libre de mis juicios, libre de cuerpo, libre del mundo, libre de ego. Entonces, no tendríamos ninguna duda si nos aceptáramos libres, tal como Dios nos creó. Y aquí en el número 7 nos dice, aquí solo podemos soñar, pero podemos soñar que hemos perdonado a aquel a quien todo pecado sigue siendo imposible. Y esto es lo que elegimos soñar hoy. Dios es nuestro objetivo y el perdón, el medio por el que nuestras mentes por fin regresan a Él. Soñemos hoy que hemos perdonado al Hijo de Dios. Si vivimos en un sueño, si esto no es real, es un sueño. Soñemos hoy que perdonamos al Hijo de Dios. Soñemos hoy que perdonamos al Hijo de Dios. Y esto es lo que elegimos soñar hoy, que hemos perdonado al Hijo de Dios. Dios es nuestro objetivo. El cielo es nuestro objetivo. Vivir en Dios y para Dios es nuestro objetivo. Y solo el perdón puede hacer que nosotros regresemos a Dios. El perdón es el medio por el que nuestras mentes por fin regresan a Dios. En el número 2 nos dice, y así es nuestra oración, acuérdense. Y así es, Padre nuestro, ¿cómo queremos llegar a ti por el camino que nos has enseñado? No tenemos otro objetivo que oír tu voz y hallar el camino que tu sagrada palabra nos indicó. Bueno, pues espero que este pequeño aporte les ayude para que hagan su práctica. Muchas gracias por estar. Deseo que tengan un día, una noche de milagros. Que Dios nos siga bendiciendo como hasta hoy día. Recuerden de leer este tema por la noche y por la mañana, dedicándole un tiempo a Dios acá y en su mente, sus pensamientos, sus palabras, su ser, para poder tener y escuchar esos pensamientos con Dios, para recibir la palabra de Dios. Bueno, pues muchas gracias.